Hola a todos, soy Florencia Camargo, economista, y junto con ISAR traemos un proyecto para las finanzas del hogar. En esta unidad 2 vamos a hacer un poquito de zoom de lo que vimos y ahora vamos a repasar sobre unidad 1 y vamos a agregar algunas variables para hacer el análisis cada vez un poquito más completo. Como venimos viendo, el bolsillo, la billetera y nuestra vida en general tiene una estructura. Entonces, ahora que conocemos los componentes más grandes, vamos a empezar a desglosar cada uno de ellos. En primera instancia, como modo repaso, nosotros debemos saber de base que tenemos ingresos fijos y variables, como también gastos fijos y variables. Y que es muy importante darle prioridad a cada uno de ellos para que sea sostenible en el tiempo. Ahora bien, sabiendo estas variables, como bien decimos, lo que sigue en el proceso es preguntarnos cuál es la proporción quizás recomendada o correcta o estipulada para un mejor presupuesto y llegar mejor a fin de mes. En puntual, vamos a presentar esta estructura general, que consiste en, como vimos en la unidad anterior, aproximadamente un 50% de gastos fijos, ¿sí?, que en prioridad se cubren con los ingresos fijos, y gastos variables en un 30%, haciendo la distinción, y para el ejercicio, de los gastos hormigas en un 10% más, y agregando una nueva variable que en Argentina nos puede solucionar muchos problemas en el futuro, que es el ahorro. El ahorro es esa proporción de nuestro ingreso que nosotros la tenemos que tener como un gasto fijo, es decir, tratar, obviamente en la medida que sea posible y en los porcentajes que cada hogar pueda en los distintos momentos de la vida, pero siempre tratar de destinar un poquito de ingreso al ahorro para pensar con mayor firmeza en el futuro. Entonces, de esta manera, siguiendo la línea de buscar que el presupuesto sea sostenible en el tiempo, este es un plus que nos puede ayudar un montón y más en un contexto como Argentina. Entonces, teniendo en cuenta esta nueva variable que es el ahorro y las proporciones sugeridas para el presupuesto, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a analizar un modelo tipo y presentando una solapa adicional que la van a poder encontrar en la página para que cada uno pueda hacer la ejercitación la cantidad de veces que sea necesario, de tal manera que esos ingresos se ajusten cada vez mejor a los gastos. Lo primero que vamos a ver en este Excel es las letras nuevamente y el espacio para que podamos completar todos y cada uno de los espacios y la resolución final que ya está establecida con fórmulas. Entonces, siguiendo el ejemplo que vimos en unidad 1, este es el zoom del que les hablé. Entonces, vamos a hacer en este caso puntual el ejercicio juntos para entender cómo se completa y cómo termina el resultado final impactando no solamente en los porcentajes, sino también en el gráfico como vimos anteriormente. Entonces, volviendo al ejemplo, nosotros dijimos, bueno, tenemos un ingreso fijo de 800.000 pesos, un variable de 200, y teniendo en cuenta el ingreso total, empezamos a completar los diferentes gastos. En primera instancia, y para aclarar, yo utilicé valores con fines de redondeo, ¿sí?, y que uno pueda tener por ahí un margen de comparación, pero puede que algunos valores estén alejados de la realidad y necesiten corrección, y ahí está la diferencia entre mi ejemplo y la práctica en cada hogar. Entonces, supongamos, por ejemplo, un alquiler de la vivienda por 300.000 pesos, educación por 30.000 pesos, en este caso hacemos de cuenta que tenemos un solo hijo, la canasta básica, que recordemos no es lo mismo que el consumo total del supermercado, por ejemplo por 50.000 pesos, todo lo que tiene que ver con la factura de la cooperativa, que como sabemos es luz, TV, internet y todo lo que tiene que ver con ambulancias, sepelios y demás servicios, lo vamos a englobar en el resultado final de la factura para no generar distorsión en ese sentido. Por ejemplo, un consumo base de 40.000, gas por 20.000, impuestos varios, que en ese sentido es bastante de cada hogar, un espacio adicional para otros, porque cada familia es un mundo y puede tener algún gasto que considera fijo, que yo en mi ejemplo
no lo tengo en cuenta y es importante darle un espacio a este caso, entonces yo lo voy a marcar con una liñita, a ver que no me marque el error. Excelente. Y finalmente un espacio para las tarjetas de crédito que es muy importante distinguir. Entonces, como podemos ver, ya tenemos un total de gastos fijos de 500.000 pesos. Ahora bien, afilamos un poquito o afinamos un poquito más el ojo y pasamos a los gastos variables. En primera instancia, el deporte, por ejemplo, por 30.000 pesos. Los restantes gastos de supermercado, por ejemplo, por 150.000 pesos, por ejemplo. Indumentaria, para algún caso, más que todo el uniforme o por ahí una campera para renovar. Y el ocio. El ocio lo distinguimos dentro de gastos variables y no gasto hormiga porque de cierta manera es una actividad que no se hace mucho, pero es necesaria para la paz mental. Entonces, y puede significar un gasto un poco más grande que lo que nosotros distinguimos como hormiga. Entonces, a ese, por ejemplo, le vamos a dar un valor de 50.000 pesos y podemos ver que dentro de los gastos variables ya tenemos 300.000 pesos. Finalmente, dentro de los gastos hormigas también hicimos una distinción entre lo que es kiosco y lo que cada uno considera como gastos hormiga que puede o no estar implicado en el kiosco. Por ejemplo, hay 20.000 y 80, o podría ser tranquilamente directamente 100 dentro del kiosco y nada en otros, y tenemos el total. Y finalmente, para terminar nuestro esquema y ver la resolución final, este pequeño esfuerzo por el ahorro que tenemos que interpretar como gasto fijo, pero siempre haciendo la principal distinción para apreciarlo y distinguirlo. Entonces, por ejemplo, perfecto. Ya quedó listo nuestro esquema, que parecía un poco raro a la vista antes de completarlo, pero en la medida que nosotros ponemos los valores que tomamos nota, todo lo demás se hace solo. Entonces, fíjense cómo el presupuesto del hogar quedó equilibrado en lo que uno recomienda que debería ser y nosotros lo podemos distinguir numéricamente, a nivel porcentual y a nivel gráfico. Y ya si queremos tener una visión completa de cada uno de los gastos, podemos ver en el segundo gráfico cómo cada partecita compone el total de nuestro ingreso. Ahora bien, pasando en limpio el ejercicio que completamos juntos recién, ¿qué es lo que tenemos que lograr visualizar para lograr un presupuesto equilibrado en el tiempo? Bueno, en primera instancia, tomar conciencia de cada uno de los gastos y cuánto significa o cuál es el peso que tiene nuestro ingreso. Y después, la tarea de determinar por dónde se puede comenzar a reducir cuando uno no llega a fin de mes. Siempre el orden de prioridad va a ser cubrir esos gastos fijos con los ingresos fijos, pero la tarea se hace más sencilla cuando uno comienza por lo que menos le cuesta. Por ejemplo, los gastos hormiga. Los gastos hormiga son el primer punto donde uno puede comenzar a ahorrar para que ese presupuesto sea sostenible en el tiempo y que no sea tan difícil llegar a fin de mes. Y después, subiendo solapas de los gastos variables menos obligatorios dentro de la variabilidad y así sucesivamente hasta llegar a los gastos fijos que son generalmente más difíciles de reducir. Y al mismo tiempo, dentro de este ejercicio de determinar por dónde comenzar a reducir esos gastos, tomar siempre como prioridad el ahorro, porque uno nunca sabe cuándo puede haberse convertido en la decisión más sabia en distintos momentos del tiempo. Y finalmente, como un caso puntual y para cerrar la idea de esta estructura de presupuestos, entender que para aquellos casos puntuales donde todos los ingresos son variables y no necesariamente fijos como veíamos en el ejercicio, ahí es el caso donde priorizar esos gastos fijos y la estructura de presupuesto se vuelve fundamental. Porque cuando uno estructura y tiene determinado dónde empezar a cubrir primero, es la capacidad de ahorro que necesita para el mes siguiente para poder ser sustentable y poder vivir mejor. Con este ejercicio finalizamos la primera etapa, que tiene que ver con unidad 1 y unidad 2, destinado
a la organización del presupuesto. Y en las próximas unidades ya abordaremos temas un poquito más interesantes que tienen que ver con las tasas de interés, activas y pasivas, y cómo esos o estas nuevas variables afectan las decisiones sobre nuestro presupuesto.